Génova, martes 14 de agosto de 2018, 11:36 de la mañana. El puente Morandi, el viaducto de la autopista que atraviesa la ciudad, se derrumba de repente. 22.000 toneladas de hormigón caen al vacío junto a coches y camiones. Cuando me vi cayendo al vacío, pensé que iba a morir. Pensé que no iba a sobrevivir. La catástrofe acabó con la vida de 43 personas y cientos tuvieron que ser evacuadas. Salimos corriendo sin coger nada, solo nuestras vidas. Huimos para salvar la vida. Fue la peor tragedia de la historia reciente causada por el derrumbamiento de un puente. El derrumbamiento de un puente es un desastre. ¿Qué causó tal desastre? Algunos testigos afirman que vieron un destello de luz. Yo vi algunos destellos. ¿Caería un rayo en una de las vigas? Vimos cómo el puente se rompía. Otros dicen que una bobina de metal pesado se cayó de un camión. ¿Podría haber destrozado el impacto de la bobina la cubierta del puente? Parecía una zona de guerra. O quizás el colapso se debió al envejecimiento y deterioro de los materiales de construcción. Tal vez el puente simplemente había llegado al final de sus días. Generó una gran conmoción. Ninguna infraestructura debe causar tanto daño y haberse llevado tantas vidas por delante. El desastre del puente de Génova. Génova, 13 de agosto. La ciudad está casi desierta, mucha gente está de vacaciones. Los pocos que quedan en la ciudad se dirigen a la autopista. Afincada entre las montañas y el mar, la autopista A10 es la arteria principal que conecta el norte de Italia, Francia y el puerto de Génova, uno de los más importantes del Mediterráneo. No importa en qué dirección vayas, siempre acabas en esta autopista y pasando por el puente Morandi, que cruza la ciudad y conecta el este de Génova con el oeste. El viaducto cruza el área industrial, el río Polcevera, el ferrocarril, las casas y los vecindarios, con dos vanos principales apoyados por 3 torres de alta tensión y cables de hormigón armado llamados estacas. La mañana del 14 de agosto, Génova se despierta empapada de lluvia y con mal tiempo. L'allerta diventa arancione sul centro levante ligure per temporali che potrebbero essere localmente forti, organizzati e persistenti. El turno nocturno termina para Davide Capello en el departamento de bomberos de Savona. Terminé mi turno a las 8 en punto y salí hacia Génova porque también entreno a jóvenes porteros del Génova. Así que fui al antiguo puerto para renovar mi carné y poder entrar al estadio. Por la mañana temprano, Claudia Posetti sale de casa para ir a la playa con su familia. Claudia y Andrea han decidido llevarse también a los hijos de Claudia de un matrimonio anterior. La noche anterior cenamos juntos. Nos lo pasamos muy bien. Y esa fue la última vez que los vimos. Giussi, que vive debajo del puente en la calle Porro, está aprovechando la lluvia para barrer las hojas. Estaba justo enfrente de la calle Porro, barriendo las hojas de la acera. La hija de Giussi, Mónica, vive en el bajo del mismo edificio. Grabé el jardín y el puente, algo que no había hecho nunca. Sì, comunque il Ponte Morandi conferma tutta la sua bellezza che qua piove a dirotto. Un amigo que vive en el piso de al lado me vio y me dijo: ¡qué bien! Con la lluvia se te van a ir todas las hojas del suelo. Entonces empezó a llover más fuerte y le dije: Giussi, ya está bien por hoy. Ya hemos limpiado bastante. Como hacía muy mal tiempo, Camila y Marina decidieron ir en busca de gangas a una tienda de segunda mano, conocida como la fábrica de reciclaje.
Pasamos por la fábrica de reciclaje. Vimos que estaba abierta e insistí en entrar a echar un vistazo porque me encantan los muebles antiguos. Y decidimos echar un vistazo. Son las 11:30 de la mañana, 5 minutos antes del derrumbamiento. No habíamos encontrado nada que nos gustase. Y cuando nos marchábamos, vimos que llovía mucho. Así que como mi madre no quería mojarse el pelo, decidimos esperar a que escampara. Venía de la peluquería y dije, no, Camila, espera 5 minutos, por favor. Estaba estudiando y al mismo tiempo escribiendo a un amigo, mandándole las fotos de la noche anterior cuando salimos a bailar. Cuando pasé el túnel, empezó a llover más fuerte. 10 segundos antes. Estos fueron los últimos coches que consiguieron pasar el puente antes del derrumbamiento. Recuerdo que crucé la torre número 9 cuando de repente oí un estruendo cercano. Escuché un ruido muy fuerte. Vi luces también. Pensé que un rayo había dañado una viga o algo. La tierra temblaba y me refugié en la puerta de enfrente. De repente vi cómo el asfalto se iba hundiendo lentamente. Me quedé mirando a esta torre enorme porque se desintegró ante mí. Los coches que tenía enfrente se derrumbaron como una torre de cartas en el aire. Tuvimos cuidado con los ventanales de los edificios. Y vimos que el puente se partió. Se partió como un trozo de pan. Y luego cayó encima de nosotros. ¡Oh, Dios santo! ¡Porca puttana! Instintivamente intenté frenar, con la esperanza de no acabar en ese vacío. Pero entonces vi cómo me caía. Pude oír cómo los escombros destrozaban las ventanas de los coches y llegaron hasta mí. Solté el volante sin pensarlo y puse las manos detrás de la cabeza. Pensé que iba a morir. Davide Capello cayó en picado junto con la Torre 9. ¿Pero qué desencadenó el derrumbamiento del puente? Volvamos a analizar los segundos anteriores al fatídico accidente. Eran las 11:36 minutos de la mañana cuando una sección del puente Morandi de 244 metros de largo comenzó a resquebrajarse. De acuerdo con la reconstrucción llevada a cabo por un equipo de expertos internacional, la estructura habría tardado 30 segundos en derrumbarse. Una rotura de uno de los cables metálicos de un soporte pudo haber sido el desencadenante. Según esta simulación, sin soportes, la plataforma donde está la carretera se curva y cae. En 30 segundos la estructura se derrumba por completo, arrastrando a coches y camiones. El todoterreno gris de Davide Capello cae también con ellos. Mi coche se quedó atascado. No sabía dónde estaba. No veía nada. $22.000 toneladas de asfalto y cemento cayeron a la fábrica de reciclaje, al lecho del río y a las vías del tren. Incluso llegaron hasta las casas de la calle Porro. Primero se escuchó un estruendo y luego un silencio sepulcral.
Fue increíble. Hubo un silencio tremendo, luego voces, y luego empezaron los gritos. Empecé a escuchar gente gritando, a los niños que estaban llorando. El ruido hacía que la gente saliera corriendo con maletas. Corrí al piso de arriba para avisar a mis padres. Los gritos de mi hija fue lo que más me asustó. Le dije, mamá, se ha caído el puente. Y ella preguntó, ¿qué puente? Y le dije, el puente, mamá. Non ci posso credere. Ho sentito un boato, mi sembrava il terremoto. E poi l'ho visto. Miré hacia arriba. Lo que quedaba de puente estaba sobre mí. Me dio un susto de muerte porque no sabíamos si también iba a caerse. Antes de abandonar mi casa hice una foto. Parte del puente seguía sobre las casas. La gente pensó que no tardaría mucho en caerse. Así que huimos con las manos vacías. Salimos corriendo para salvarnos. Apenas un minuto después del derrumbamiento, los servicios de emergencias empiezan a recibir las primeras llamadas. Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno? È venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù. C'è stato un crollo? Il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume. Ragazzi, è una strage. Minutos después, fui lo suficientemente valiente como para quitarme el cinturón. Empecé a buscar mi teléfono por el coche, pero no lo encontré. Luego me di cuenta de que la pantalla táctil seguía encendida, así que inmediatamente llamé al departamento de bomberos. Hablé con los compañeros a los que había saludado en el cambio de turno. Les avisé de que se había caído el puente. Me preguntaron, ¿en qué dirección? Y les dije, eso no importa, se ha caído todo el puente. Pronto, numero unico emergenza. È sempre collato il ponte Moranto, quello su Procevera. È venuto sul viadotto della Morandi. Guarda, io abito sotto il ponte Morandi, è venuto giù il ponte. Si spaccò il ponte, è venuto giù, c'era 100 metri di ponte. Un compañero vino y me dijo, escucha, el puente Morandi se ha derrumbado. Me extrañó. ¿A qué te refieres con derrumbado? Nos han dicho que se ha caído. Les dije, chicos, escuchad, el puente Morandi es el de la autopista, es el puente de Brooklyn. Así es como lo llamamos en Génova, el puente de Brooklyn. È venuto giù il ponte di Brooklyn. È venuto giù il ponte di Brooklyn, ragazzi, è una strage. Todavía puedo recordar la voz del jefe del equipo. Nunca lo olvidaré. No te vas a creer lo que estoy viendo. Era como si estuviéramos en un campo de batalla. El expresidente italiano Giuseppe Saragat inauguró el puente Morandi el 4 de septiembre de 1967. Se construyó como una estructura futurista de la que la ciudad presumía. Nací a unos cientos de metros del puente. Vi cómo lo construyeron. Mi padre solía llamarlo el puente de los suspensores. Me llevó a la ceremonia de inauguración. Recuerdo que ese día fuimos hasta donde se podía ver nuestra casa debajo. Riccardo Morandi diseñó un puente construido de hormigón armado. Lo que lo hizo famoso fueron las 3 torres en forma de A. Con la ayuda de 4 soportes, cada torre aguantaba la superficie por la que iba la carretera. Era una obra maestra de la ingeniería de su tiempo que permitió la reducción del número de torres portantes, como el caso de Génova, donde el espacio inferior lo ocupaban las vías del tren y numerosas casas y edificios. Pero esto no era solo innovación. El puente Morandi fue una estructura innovadora para su época. El uso de nuevas tecnologías en los 60, como el hormigón pretensado o los cables metálicos de soporte, lo hicieron toda una novedad. La otra gran innovación del Morandi es en los soportes. Estos cables de acero de gran fuerza están recubiertos por cemento pretensado. Pero aunque la protección del cemento comprimido se consideraba casi eterna en esa época,
se convertiría en el talón de Aquiles del puente. Con el paso del tiempo, la humedad junto con la sal marina y los contaminantes penetraría en los poros del cemento y corroería los cables. El acero se oxidó y se hinchó hasta que fracturó el cemento. Además, el recubrimiento hace difícil comprobar cuánto se han deteriorado los cables. Al poco de construirse, se detectaron problemas en los cables del puente Morandi, cuando solo habían pasado 10 años y ya había signos de corrosión. Todo el mundo sabe que en la década de los 80, incluso Morandi dudaba de la durabilidad del puente. ¿Podría la corrosión haber debilitado los cables metálicos de los soportes como para provocar el derrumbamiento del puente? Lo que está claro es que la decisión de Morandi de que la superficie dependa solo de un par de soportes hace que la fuerza se concentre solo en algunos puntos. Cualquier accidente podría suponer un riesgo mortal. Cuando solo existe un cable que pueda soportar la fuerza, hay una falta de redundancia en la estructura. Probablemente sea un fallo en el diseño, y la consecuencia haya sido el derrumbamiento del puente Morandi. Más de 50 años después, lo único que queda de la futurista estructura son grandes bloques de cemento y hierro retorcido. Casi 10 minutos después, cientos de bomberos, efectivos policiales y personal médico llegaron al escenario de la catástrofe. Lo que vieron parecían los restos de un bombardeo. Tan pronto como llegamos se hizo el silencio. Hubo un silencio inimaginable en la radio. Un silencio increíble en el que solo se escuchaba el agua caer. Un silencio que solo rompía el rugido de un trueno en la distancia. Era el infierno. Guarda quanti è caduto di sopra, porca troia. Creo que me quedé en el coche otros 20 o 25 minutos. Tenía miedo de salir, de que pudiera caerme, o peor aún. Buscábamos a gente que estuviera atrapada en los coches. Algunos estaban vacíos, cosa que nos preocupaba porque si el ocupante no estaba en su vehículo, tenía que estar cerca. Escuché las voces del primer equipo de rescate, buscando supervivientes. Así que me armé de valor y salí trepando por la ventana trasera. Escalé los escombros y fui hasta un lugar más seguro. Lo que más me impactó cuando llegamos fue ver la carretera hacia abajo y los coches boca arriba. Recuerdo los coches destrozados. Parecía como si se hubiera lanzado un misil contra el puente y todo se hubiera desintegrado. Mientras tanto, las noticias se hacían eco del desastre. Mi hijo pequeño, que siempre estaba con el móvil, me dijo: «Mamá, se ha caído un puente en Génova». Miré a mi marido y le pregunté: «¿No es ese el que coge Claudia cuando va a la playa?» Y respondió: «Claro, Nadia, para ir a Liguria hay que cruzar ese puente». Empezamos a llamarles desesperadamente, pero no contestaban. Los móviles sonaban. Los oíamos. Probablemente eran los familiares y amigos. Y debo admitir que me impactó. Nuestra prioridad era buscar y salvar a la gente.
Y para ello, debes identificarte y definir la situación en la que estás trabajando. Debes entenderlo muy rápido y hacer todo lo que puedas para salvarlos. Las ruinas son impactantes. En cada hueco entre los bloques de hormigón puede haber un superviviente. La velocidad es clave. La primera exploración se lleva a cabo con una llamada. Nadie responde, pero quizás haya alguien con vida ahí abajo. Solo los perros pueden moverse fácilmente entre los bloques de hormigón. Con su desarrollado sentido del olfato son la forma más eficaz para encontrar a la gente, viva o muerta. Los coches volcados se habían estrellado, lo que nos supuso un problema porque había placas de metal retorcidas que no nos dejaban trabajar. Llegaron 44 perros policía. Los perros rastrearon los escombros de forma incesante. Entre ellos estaba Zoe, un Golden Retriever de 3 años que trabaja por primera vez. Mi perra se cortó también con los restos de un coche. Cuando salió vi que estaba cojeando y perdiendo mucha sangre. Por suerte tenemos a un veterinario que la curó de inmediato. Los perros encuentran varios cuerpos. El cuerpo de rescate llega a la fábrica de reciclaje desde donde han escuchado gritos de socorro. Al principio vi un montón de botellas tiradas porque un camión se había caído y el cargamento se había salido. Era como caminar en un mar de jabón. Mientras intentaba no caerme, me las ingenié para llegar al interior de la fábrica de reciclaje porque Marina y Camila, madre e hija, estaban ahí dentro. Tutto distrutto, tanti morti qua. La madre no paraba de gritar. La escuché llamar a su hija, Camila, Camila. Recobré la conciencia debajo de los escombros y mi garganta estaba llena de piedras. No veía nada, pero alcancé a mi madre con la mano. Vi a la madre, pero no veía a su hija. Cuando me acerqué me di cuenta de que estaba bajo mis pies porque le vi la oreja derecha y una mano saliendo de entre los escombros. Mi hija no podía hablar, solo susurraba. Le susurré cada problema que tenía porque no podía hablar y ella incluso podía gritar. Y luego yo lo gritaba con todas mis fuerzas. ¡Ayuda! ¡Hay agua! Le está cayendo agua en la garganta y no puede respirar. Mamá, me muero, no puedo más. Grité llorando, se está muriendo. Me estaba volviendo loca. Justo después grité, Camila está muerta, y tuvimos que mover los bloques de cemento con nuestras propias manos, solo 2 de nosotros, porque no había espacio para 5, era muy reducido. Le dije, me muero, mamá, te quiero, mamá, me muero. Y entonces ella gritó, ayudad a mi hija, ayudadla, sacadla. Los gritos, el amor de su madre, nos llegó directo al corazón. ¿Sabes? Cuanto más gritaba, Camila, Camila se muere, más escombros le quitábamos de encima. De la pila de escombros de la Torre 9 también se escucha un llanto desesperado. Podíamos oír los gritos pidiendo ayuda, aunque no vinieran de debajo nuestra, sino más arriba. Miramos hacia arriba y vimos un amasijo gigante de hierro retorcido en el que había una persona. Este camión estaba doblado en forma de U, como si fuera un clip de los que usas para agrupar papeles. El camión estaba colgando en el aire. Se mantenía colgado por una pequeña parte.
La brigada de bomberos no podía hacer nada desde abajo, pero nos dimos cuenta de que él quería bajar. Y si salía del vehículo, caería desde unos 20 metros de altura. ¡No ti muovere! ¡Se viene giù la máquina! Así que escalamos con nuestras propias manos, apoyándonos donde podíamos. ¡Fermo lì, non ti muovere! ¡Non ti muovere! No era fácil hablar con él porque estaba muy lejos. Nos enteramos de que su nombre era Gianluca. Así que le dijimos, Gianluca, no te muevas, vamos a por ti. Stanno arrivando, se hai vicini, stai fermo. Dentro de lo que quedaba de la fábrica de reciclaje, los bomberos siguen trabajando como pueden para rescatar a madre e hija de las ruinas. Mientras avanzamos, nos dimos cuenta de que Camila estaba prácticamente entre las piernas de su madre. Tenemos que sacar a su madre primero y luego a ella. No hay otra forma de hacerlo. Él me dijo, ¿no entiendes que no la podemos sacar si no te sacamos a ti antes? En ese momento me miró y pude ver que lo comprendió. Así que la sacamos, el equipo de primeros auxilios la atendió y la llevaron al hospital. Camila estaba literalmente enterrada viva, pero nunca perdimos la esperanza. Moví algunos bloques de escombros que, si me preguntas si soy capaz de moverlos ahora, no sabría cómo hacerlo. Intentaron sacarme. El dolor era horroroso porque me había roto la pelvis. Y ese fue el momento donde el dolor fue más intenso. Gracias a Dios conseguimos sacar a Camila poco a poco de ese agujero. Camila tiene la pelvis rota en 5 partes y sufre múltiples traumatismos a causa del derrumbe, pero está viva. Mientras tanto, los bomberos, arriesgando su vida, continúan con el rescate de Gianluca Ardini. Sigue atrapado en el camión a 25 metros de altura. El gran problema era que estábamos sobre los escombros. Frione y yo teníamos algunos puntos de anclaje que aseguramos donde pudimos. Era una situación horrible. La más mínima cosa podía habernos tumbado a nosotros también. Los bomberos, el camión. Gianluca estaba sentado al lado de un compañero de trabajo que ya estaba muerto. Imaginad lo que es vivir eso durante horas. Tras una larga maniobra con cuerdas, finalmente un bombero consigue llegar a Gianluca y ponerle un arnés. El problema era cómo maniobrar con él. Le dolía todo el cuerpo, donde quiera que le tocases. Tuvimos suerte porque en cuanto tiramos de la cuerda conseguimos sacarle. Gianluca y el bombero bajan lentamente a la vez. Es una operación delicada. Tienen que evitar muchos obstáculos. Tras 4 horas de complejas maniobras, Gianluca es hospitalizado en el Hospital San Martino. Tiene una fractura compuesta en el hombro y está lleno de heridas. 45 días más tarde vuelve a casa donde continúa la rehabilitación. Los cuerpos de rescate todavía tienen que pensar cómo muchos de los vehículos se han caído al agua y estipular cuánta gente debe de haber dentro. Pudimos ver los vehículos en el lecho del río y los que estaban en las vías del tren, pero teníamos que saber cuántos estaban bajo los escombros. Los informes iniciales cuentan docenas de vehículos a motor que se han visto afectados y quizás un autobús lleno de turistas. Con el objetivo de conseguir una cifra estimada fiable,
Los bomberos analizan las grabaciones de las cámaras de la autopista A10. Han contado los vehículos que llegan al otro lado del puente. ...16 coches, 2 caravanas y 5 camiones parecen haber desaparecido. El número de vehículos es considerablemente menor que cualquier día de la semana por el viaducto. ¿Por qué entonces se derrumba el puente Morandi un martes 14 de agosto? Los expertos hablan de problemas de fatiga. El fenómeno por el que la repetición de cargas causa deformaciones y pérdida de resistencia de un material se conoce como fatiga. Eso es lo que pasa cuando coges un trozo de hierro y lo doblas muchas veces, que al final se rompe. Los puentes en los 50 y en los 60 se diseñaban para un tráfico menor del que tenemos hoy. A menudo el puente soportaba una carga o un volumen de tráfico 10 veces mayor que para el que se había diseñado el puente. ¿Podría ser el esfuerzo de hace casi 50 años de servicio el responsable del derrumbe? El puente Morandi ha estado especialmente controlado durante décadas. Durante la década de los 90 se reforzaron solo los soportes de cable metálico de la Torre 11 porque creyeron que el resto de las torres estaban en buen estado. No fue hasta después de 2015 cuando el operador de autopistas Società Autostrade planea llevar a cabo la restauración. Mientras estudiaban cómo reforzar la estructura de las torres 9 y 10 del viaducto sobre el río Polcevera, contactaron a la Universidad Politécnica de Milán para investigar y analizar la dinámica del puente, cosa que se hizo en octubre de 2017. En 4 noches de octubre de 2017, el profesor Gentile y los ingenieros de la Politécnica de Milán grabaron las vibraciones de los soportes. Somos capaces de determinar si hay puntos débiles al interpretar las vibraciones que medimos según los métodos científicos. Si me pregunta si el puente tiene vibraciones excesivas, la respuesta es no. Vibra como un puente normal que está en funcionamiento. La Politécnica estaba encargada también de repetir las pruebas a las torres 9 y 10 una vez que se llevara a cabo el programa de reforzamiento en otoño de 2018. Pero el puente se derrumbó antes de que los trabajos de reforzamiento empezaran. Los residentes de la calle Porro, sin embargo, recuerdan el trabajo de mantenimiento encima de sus cabezas día y noche a comienzos de 2018. No lo podíamos aguantar más, así que dije, los voy a grabar y a ver qué pasa. Sono le ore 0:50 del 16 febbraio 2018. Podía oír a los trabajadores hablar entre ellos. Estaban trabajando justo en el bloque que se cayó después, el bloque que estaba por encima de nuestra casa. Seis meses después, Giussi, Mónica y los otros residentes de la calle Porro tienen que dejar sus casas para siempre. En tan poco tiempo tienes que decidir qué te llevas. Se me partió el corazón. Me estaba preparando mientras pensaba, le estoy diciendo adiós a mi casa para siempre. Hice algunas fotos de las que tenía impresas. En una estaba con mi hermana antes de marcharnos. La colgué en la pared. Y escribí algo como, gracias por toda la vida que me has dado. Y la firmé. Adiós, casita. Y ya está. Cerré la puerta. Más de 500 personas tuvieron que abandonar sus hogares y sus recuerdos para siempre. El recuento de los fallecidos se actualiza cada hora.
Los informes oficiales hablan de 22 cuerpos encontrados bajo los escombros. Pero muchas personas siguen desaparecidas. Nos preguntamos cuántos siguen vivos, mientras también contamos a los fallecidos, que son un gran número. Algo que era obvio. El Hospital San Martino pone en marcha el plan de emergencia ante una posible llegada masiva de pacientes. Con el tiempo nos dimos cuenta de que la gente que traían no estaba herida, estaba muerta, y no sabíamos cuántos más vendrían. Nos contaron que la mayoría de la gente había sido trasladada al Hospital San Martino. Nos dejaron y nos sentaron. Mientras Marcelo, el padre de estos niños, estaba de vacaciones. El primer gran problema era, ¿qué hacemos con Marcelo? ¿Lo llamamos? Enseguida te dabas cuenta de que había pasado algo muy grave. Y era casi seguro que ellos estaban en ese puente que se había derrumbado. Empieza una larga noche de espera para los familiares de los desaparecidos. Nos tuvieron sentados en una sala de espera donde había muchísima gente. Algunos lloraban, otros hablaban con los médicos y ahí estábamos, solos, conmocionados. De pronto se acercó un médico y nos dijo que tenía que hablar con nosotros. Y supimos lo que había pasado. Nos contó que no sobrevivieron. En ese momento tuvimos que contárselo a su padre. Yo fui quien habló con Marcelo. Fue horrible tener que comunicar algo así. No es algo natural perder a un hijo. No lo es. Es como si te quitaran una parte de ti. Acompañamos a un total de 43 familias a identificar los cuerpos. No los vimos. Identificamos a mi hermana por la foto de un tatuaje que tenía en la espalda, en el cuello, del nombre de sus 2 hijos. Identifiqué a mis hijos con lo poco que quedaba de su ropa. Mientras las familias se preparan para enterrar a sus allegados, un coche en el que iban 3 personas sigue desaparecido. Durante la noche, los bomberos continúan buscándoles entre las planchas de metal aplastadas por el peso de los escombros. El mundo entero se pregunta qué había causado tanto dolor. La respuesta está en este hangar, donde parte de las ruinas se guardan como pruebas para los investigadores. Estos bloques de cemento y hierro torcido tienen la respuesta de por qué se derrumbó el puente de Génova. Por el momento, la teoría más plausible señala el fallo de uno de los soportes de la Torre 9. Una segunda teoría afirma que la superficie fue la primera en derrumbarse. En cualquier caso, no queda claro si el derrumbamiento se debe a causas internas como la corrosión de los cables metálicos de los soportes o el mal estado de los materiales, o si fue un accidente causado por un rayo,
una carga que cayó de un camión u otra causa externa. Sea como sea, la tragedia de Génova pone en el punto de mira la seguridad y el control de los puentes. Hay muchos puentes en riesgo de derrumbamiento en el mundo y probablemente no nos estemos haciendo cargo de ellos. Las autoridades necesitan un régimen regular de mantenimiento. Tienen que inspeccionar los puentes para saber hasta qué punto están deteriorados. Necesitamos controlar los puentes, pero de verdad. No podemos permitirnos errores como este. Ya no. Sábado por la mañana. El día del funeral marcó al mundo. Se detuvo el trabajo en el puerto. Una concentración de gente de Génova rodea a las familias de las víctimas en señal de luto durante el funeral de Estado. Cuando el puente se cayó, se llevó consigo la vida de 43 personas. El día del funeral dejó marcado a todo el mundo. El recinto ferial de Génova estaba abarrotado. La gente comprendió que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para salvarles. La técnica, el compromiso, la experiencia son importantes, pero también el corazón. Los ciudadanos de Génova que nos vieron en las calles querían invitarnos a café. Pusieron una pancarta en nuestra estación de bomberos que decía: "Gracias, sois unos héroes". Hay una pregunta que me hago todos los días. ¿Por qué yo sobreviví y otros no? Creo que el problema del puente Morandi es que el derrumbamiento se produjo cuando ya estábamos acostumbrados a confiar en las infraestructuras actuales. Que ocurriera algo así es un duro golpe para la ingeniería y para toda la población. El derrumbamiento de un puente es un desastre. Se pueden dar casos de terremotos o inundaciones, pero cuando un puente se cae, despierta nuestros miedos más primarios y afecta a la confianza que tenemos entre nosotros.